Bueno, bienvenidos a esta pequeña demostración. En esta oportunidad tengo a bien ahora decía, hacer una pequeña demostración acerca de la herramienta Power BI, de cómo manejar a manera de poder apoyar a las empresas, ¿verdad? Bueno, para empezar, Power BI es una solución, ¿verdad?, destinada al Business Intelligence, que permite unir diferentes fuentes de datos, modelarlos, analizarlos para poder ser presentados posteriormente, ¿verdad?, a través de paneles e informes que pueden ser consultados de una manera muy fácil, atractivos e intuitivos, ¿verdad? Bueno, para ello, pues en esta ocasión, Power BI tiene una variedad en la que se puede trabajar con datos de diferentes orígenes, ¿verdad? Aquí tenemos los distintos orígenes de los cuales podríamos exportar eh, eh, alguna base de datos para poder trabajar con esos datos, valga la redundancia. En esta ocasión vamos a trabajar con un archivo Excel y esto para una empresa que se dedica a una industria, más bien, a la venta de videojuegos. Acá tenemos toda la información que necesitamos para poderla manejar y generar informes y apoyar a la toma de decisiones. En este caso, pues nosotros contamos con 16.327 registros de diferentes videojuegos con los que vamos a trabajar. Entonces acá tenemos las diferentes columnas. Vamos a cerrar esto. Vamos a Power BI. Vamos a empezar. Vamos acá. Lo podemos hacer como es un archivo Excel, lo podemos hacer desde acá o bien buscarlo acá, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, lo hacemos, buscamos el archivo. Este, damos cuenta que ya nos están apareciendo. Acá tenemos que nos muestra una pequeña, esa es una visualización, previsualización. Y acá nos muestra un mensaje que dice que los datos de la vista previa se han truncado debido al límite del tamaño. Eso no nos va a afectar, aquí solo nos muestra parte de la información. Seleccionamos entonces acá para podernos conectar, para cargar los datos. Bueno, acá ya tenemos los datos cargados. Acá nos podemos dar cuenta, acá están las diferentes columnas, desde el año, la editorial y, y lo demás, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces nos vamos a la pestaña transformar datos y nos lleva a esta ventana, ¿verdad? Donde nos muestran todas las columnas, desde el nombre, la plataforma, el año, género, la editorial, ventas de Norteamérica, las ventas de Estados Unidos, ventas de Japón, ventas de otros y ventas globales. En este caso nosotros vamos a eliminar para empezar vamos a eliminar esta columna ya que estaríamos redundando la información porque esta venta global es la sumatoria de todas las ventas de las regiones. Entonces vamos a dar clic derecho y la vamos a quitar. Y este, mm, bueno, para poder ser utilizadas estas ventas de las diferentes regiones, bueno, cuando se habla de ventas, entonces lo más ideal sería poder unificar estas columnas, ya que tendría que ser representadas a través de una columna en donde representen las regiones, una sola columna que represente las regiones y otra que representen las ventas, perdón. Entonces, lo que podemos hacer acá es seleccionar las cuatro, perdón, y clic derecho y le vamos a dar anulación de dinamización de columnas. Esto lo que nos va a hacer es unificar a una sola columna estas cuatro columnas, ¿verdad? Entonces, acá ya nos aparece con, con esto le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner regiones, ¿ok? Y a esta le podemos poner ventas. Cabe resaltar
que este total que muestra estas columnas o esta columna de venta millones, este 41.400 por así decirlo, es las copias, no es la venta monetaria, sino que son las copias vendidas por cada una de las regiones en millones, copias vendidas en millones por cada una de las regiones. Bueno, entonces acá ya tenemos esto. Bueno, acá tenemos venta en Norteamérica, ventas a Estados Unidos, Japón y otros. Lo que podemos hacer ahora acá es podemos aplicar un reemplazar para que podamos, para que sea más entendible a la vista de los clientes, podemos reemplazar los valores y vamos a ponerle para las ventas en Norteamérica, vamos a ponerle Norteamérica y le damos a aceptar. A esta le vamos a poner Estados Unidos. Podemos dejarlo así. A esta, Japón. Y a esta podemos ponerle otros. Si se dan cuenta, acá hay unos cambios. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de dato que vamos a manejar en cada una de las columnas. Acá si se dan cuenta tiene el 1.2 porque significa que vamos a trabajar con números decimales. Está bien porque sí estamos manejando números decimales. Acá nos aparece como texto el ABC y de igual manera aquí en ABC, en género también. En el año nos muestra como numérico. A nosotros acá sí nos va a afectar si lo dejamos como numérico, perdón, ya que al ser numérico automáticamente esto haría una sumatoria. No nos interesa que nos sumen los años, nos interesa que nos muestre los años al finalizar, o por año, por así decirlo, cada uno de las ventas en las diferentes regiones. Entonces lo vamos a cambiar y lo vamos a poner como modo de texto, tipo de dato de texto. Entonces acá esta plataforma está ABC 123 porque de repente hay plataformas que contengan números en su nombre, ¿verdad? Y en nombre del juego pues en texto. Bueno, una vez que ya tenemos, ya tomamos en cuenta y contemplamos las cosas que podríamos o que tendríamos que configurar para que no tengamos ningún problema o para utilizar esto, ¿verdad? De forma apropiada en las visualizaciones del Power BI. Entonces ahora vamos a cerrar y aplicar estos cambios que efectuamos. Y bueno, es importante resaltar, ¿verdad? Que cuando hacemos estos cambios acá en Power BI sobre el archivo que exportamos, no estamos afectando de ninguna manera el archivo origen o el archivo en Excel, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando nosotros agregamos más videojuegos, en este caso, o se agregan más videojuegos al archivo Excel, eh, podemos darle en esta pestaña de actualizar y obviamente automáticamente se nos va a cargar esos cambios que realizamos en el archivo origen. Entonces, de igual forma, no va a afectar ese archivo origen. Esto nos demuestra pues que Power BI es una gran herramienta y que nos ayuda a hacerlo todo más automatizado. Bueno, ahora vamos a proceder al modelado de datos. Nos vamos a la pestaña modelado. Eh, bueno, aquí ya es un poco más complejo, ¿verdad? Y avanzado. Esta se pone un poco más complejo y avanzada la herramienta. Bueno, entonces acá podemos ver la parte de informe, que es en donde estamos, eh, los datos y las relaciones o el modelado, ¿verdad? Acá si tuviéramos más tablas, aparecerían en esta parte de acá. Acá solo tenemos una tabla, que es una pestaña del libro de Excel que tenemos. Si tuviéramos otra tabla, bien podríamos hacer relaciones para poder hacer las demostraciones. Por ejemplo, tenemos estas herramientas. Por ejemplo, si yo selecciono la columna ventas, aquí se me aparece una herramienta de la columna para poder yo configurar, si así quisiera, las diferentes opciones que me muestran
esta columna, ¿verdad? Entonces acá me aparece cuántos decimales yo necesito que aparezcan, si necesito que haya una sumatoria, este, acá si vamos a trabajar números decimales, sí, ¿verdad? Entonces acá bien pudiéramos aplicarle tipo de dólar, pero no nos interesa, lo quitamos y nos podría interesar esta y se permite mostrar valores de esta columna usando la coma como separadores de miles. Entonces lo dejamos así como está. Eh, bueno, nos vamos a la opción de reporte entonces. Y aquí ya procedemos a empezar a hacer las visualizaciones, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos las opciones de las visualizaciones y los campos. Vamos a empezar con una tabla. Acá ya tenemos la tabla. Acá podemos agregar valores, podemos agregar el nombre. Por ejemplo, podemos agregar, sí, podemos agregar el nombre. Podemos agregar el año también y las ventas, ¿verdad? Podemos agrandar esto. Acá vamos a hacerlo para que nos aparezca de forma eh, ascendente, de menor a mayor. Si quisiéramos hacerlo de mayor a menor también. Vamos a, vamos a dejar así. Esta ya es una demostración. Podemos agregar otro gráfico. Perdón. Para ello tenemos que seleccionar afuera de la tabla porque si no nos sustituye esa, ¿verdad? Entonces ya cambiamos. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica, tenemos el eje, podemos poner el año en el eje X. Y en valores vamos a poner las ventas. Acá ya nos damos cuenta que nos aparece. Bueno, acá lo podemos ordenar por año. Así, si quisiéramos ordenarlo por año. Y lo podemos ordenar de forma ascendente. Entonces aquí ya es cuestión de ir jugando con los gráficos y los datos que queramos mostrar. Acá podemos, en leyenda, podemos asignarle regiones para que nos muestre por regiones, Estados Unidos, Japón, Norteamérica y otros, ¿verdad? Entonces acá ya vemos y nos muestra, por ejemplo, que en el 2009, perdón, el 2008 es quien más, sí, año 2008, ¿verdad? Hemos tenido más ventas. Vamos a seleccionar esto, le vamos a quitar las regiones. Por ejemplo, el año 2008 dice 678.000 unidades vendidas, ¿verdad? Voy a hacer un poco más grande. Bueno, aquí ya lo tenemos ordenado de forma ascendente. Vamos a probar con otro tipo de gráfico. Podríamos probar con por ejemplo, gráfico de anillos o mejor conocidos. Vamos a regresar esto porque tenía seleccionada esta tabla y me la reemplazó. Entonces, mejor conocido como Dona podría ser. Y para ello vamos a agregar, podríamos agregar eh, región. Vamos a ver. Y en valor, pues vamos a ver. Si nos damos cuenta acá ya tenemos una gráfica
por regiones, donde nos muestra claramente cada una de las regiones, ¿verdad? Si seleccionamos acá, nos damos cuenta que también nos afectan estas, nos muestra solo las regiones de Norteamérica. Entonces vamos a deseleccionar, nos vamos a ir a formato, en leyenda, y vamos a ponerlo en centro superior, para que acá nos aparezca en esta o en la parte superior la leyenda, ¿verdad? Por ejemplo, nos podemos ir a etiquetas, vamos a minimizar aquí, etiquetas, y vamos a buscar el porcentaje. Podemos mostrarlo a través de porcentajes también, si nos damos cuenta. Y pues así va, esta es la manera en que podemos ir interactuando con los datos. Eh, Seguimos visualizando con más datos, tomando en cuenta, podríamos tomar en cuenta, o vamos a copiar esto y vamos a reemplazarla por esta. Aquí vamos a visualizarlo por plataforma, podría ser. Veamos acá, vemos este. Y de igual manera lo podemos poner por regiones, para que nos quede así, de esa manera. Vamos a agregar otra. En esta podríamos poner, en vez de plataforma, género. Y así vamos, o así nos va quedando nuestro, nuestro reporte. Aquí ya solo sería cuestión de ir acomodando y ordenando para que quede o nos quede de manera o de una forma más atractiva visualmente, ¿verdad? También podemos agregar una tarjeta. Vamos a hacer un poco más pequeña este. Entonces, acá podemos asignar el valor para que nos muestre las ventas millones. También podemos agregar segmentos o filtros de datos. Podemos hacerlo así, más pequeño. Lo seleccionamos acá afuera. Eh, para agregar segmentos, podemos seleccionar el año por año. Acá nos muestra acá nos lo muestra de forma como de lista. Podemos hacerlo como menú desplegable, podríamos hacerlo así para poder hacerlo más pequeño. Y acá pues ya podríamos seleccionar el año que nos gustaría ver para visualizar las ventas, ¿verdad? Vamos a ver por ejemplo el año 2004.
Y acá nos muestra también las ventas de ese año, hablando globalmente, ¿verdad? Y aquí siempre de forma regional. Entonces, borramos la selección. Podemos agregar otro segmento. En este podríamos ver las regiones. Otro en donde podríamos ver el género. Y otro donde podríamos ver las plataformas. Entonces, así tendríamos opción para estar filtrando los datos. O en la pestaña ver podríamos nosotros cambiar el diseño, ¿verdad? O el formato para una mejor vista. Tenemos varios estilos que podríamos utilizar. Estilos bastante amigables, bastante atractivos, por así decirlo. Bueno, vamos a dejar uno. Vamos a escoger uno. Este me parece bien. Bueno, aquí también podemos darle a este, vamos a aplicarle un formato, o sí, un formato, nos vamos a formato. En el título vamos a ponerlo centrado, color de fondo, vamos a ponerlo y un color blanco de fuente. Nos damos cuenta, acá ya nos aparece. Vamos a activar el borde. Y si nos damos cuenta ya tenemos un... Aquí en inicio podríamos ir a copiar el formato y ponérselo, por ejemplo, a los demás. Vamos a hacer así con todos estos. Ya tenemos una mejor vista. Vamos a ver si lo podemos hacer con este. No, no cambia mucho. Para la tabla nos vamos a formato y vamos a activar, vamos aquí, vamos a ver dónde está.
Bueno, aquí seleccionamos la tabla, ¿verdad? Vamos a formato y activamos el título. Aquí en el título le vamos a poner detalle de ventas. Vamos acá. No, vamos a formato en la dona y vamos a activar leyenda. Para la tarjeta nos vamos a ir a siempre, vamos a dar un formato de la tarjeta. Una etiqueta de datos. Vamos a ponerle para que aparezca de forma completa la información o el valor. Buscamos la parte de fondo. Bueno, pues aquí ya solo restaría pues el darle una mejor vista a, a cada uno de los reportes a través de cómo hemos decidido pues mostrarlo. Aquí, como les decía, podemos seleccionar e incluso podríamos seleccionar hasta varios años. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar 2002, le doy control 2003, 2004, 2005 para ver sí, cuáles fueron las ventas en unidades de copias vendidas en unidades, ¿verdad? En estos años por región y todo eso. Entonces,
Acá podemos verlo y ya nos muestra eh, la información, ¿verdad? Entonces, acá podemos borrar la selección y ya regresa al estado normal. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero se haya comprendido o se haya tomado la idea de cómo manejar o cómo presentar reportes utilizando la herramienta Power BI para empresas, para apoyar a la toma de decisiones, ¿verdad? Aquí podríamos ir viendo o evaluando eh, qué años han sido mejores en ventas y todo ese tipo de cuestiones y en qué regiones se han vendido más. Entonces, gracias por el tiempo. Eso ha sido todo.